Voz Andina Internacional abre el espacio Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su programa educativo Rompe el Muro. Estamos en el primer programa del año 2022, deseándoles a todos ustedes y a nuestros invitados que sea un año lleno de salud, de alegría, de muchos momentos de felicidad, de logros para todos ustedes. En este programa, el primero del 2022 y el número 59 de todo nuestro recorrido radial, vamos a tratar de un tema que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural vinculado a la educación, por supuesto, dado el sentido de este programa educativo de los jueves. ¿Y qué podríamos decir de este? El patrimonio cultural es de manera general la herencia que tiene un pueblo y una sociedad. Sin embargo, esa herencia tiene distintas dimensiones y al mismo tiempo no todos conocen qué es el patrimonio, para qué sirve, cómo debe preservarse, a pesar de la importancia que éste reviste. En diversas latitudes se han visto procesos educativos en materia de patrimonio cultural y también en cómo conservarlo, cómo hacer que las generaciones venideras y también las generaciones actuales conserven el patrimonio en sí, ¿no? Ocurre lo mismo en el Ecuador. ¿Serán estos procesos? ¿Qué dimensiones tiene el patrimonio? ¿Qué responsabilidades tiene la educación frente al patrimonio? Son entre estas otras preguntas cuyas respuestas, pues, las conoceremos esta noche de las palabras de nuestros dos invitados que son especialistas y amplios conocedores del tema, académicos, pero también que han realizado un amplio trabajo en temas patrimoniales a nivel profesional. Y nuestros invitados, a quienes damos la bienvenida y agradecemos por estar aquí, son Gabriela El Juri, antropóloga, es PhD en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona y magíster en Estudios de la Cultura con mención en Patrimonio. Es docente investigadora de la Universidad de la SUAY, fue subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ecuador en el Ministerio de Cultura, directora regional del Instituto Nacional de Patrimonio en Cuenca y por varios años trabajó en el CIDAP, Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Ha sido consultora para organismos nacionales e internacionales e investigado temas de patrimonio cultural, migración, fiestas populares y artesanías. Y también nos acompaña Andrés Abad, que es PhD en Administración por la Universidad Andina Simón Bolívar, es máster en Antropología del Desarrollo y máster en Business Administration por la Universidad de la SUAY. Tiene un diploma de Estudios Internacionales por la Universidad de Nueva York, es profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional y profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue director fundador de la Escuela de Estudios Internacionales en la Universidad de la SUAY, decano del Centro de Gobiernos de Administración Pública en el IAEN, tiene amplia trayectoria en gestión pública y educativa como director del Museo Nacional del Banco Central y del Museo Pumapungo en Cuenca, entre otras actividades. Sin más, gracias por estar. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Andrés. Comenzando con Gaby, el tema, diríamos, la pregunta esencial, la pregunta que es el pilar de esta discusión. ¿Qué es el patrimonio cultural y qué dimensiones contempla el patrimonio? Gracias, Gaby. Bienvenida. Bueno, buenas noches. Saludar a todos los oyentes. Agradecerte, Alexis, por la invitación. Igualmente, saludar a Andrés Abad, estimado amigo y colega. Como parte de la cultura, el patrimonio es un concepto aún en construcción y con múltiples aristas. Con el paso de los años se han ido transformando las definiciones al tiempo que también se ha complejizado el abordaje del patrimonio. Aún en la actualidad yo creería que no existe una definición única, sino que es más bien un concepto polisémico. Sobre las dimensiones del patrimonio, hay varias capas desde las cuales podríamos analizarla. Hay quienes destacan sus valores históricos, simbólicos, identitarios y de continuidad, que son fundamentales en el patrimonio, y quienes analizan también su dimensión como un recurso social, reconociendo las potencialidades que tiene el patrimonio para la generación de nuevos conocimientos, para la generación de nuevas tecnologías, para alternativas ambientales, para el desarrollo endógeno y obviamente también para la dinamización de las economías locales. Otra forma de abordar el patrimonio, al menos en el plano académico,
es pensarlo en función de las relaciones, es decir, no pensar tanto en los objetos, sino pensar el patrimonio como una construcción social basada en las nociones de apropiación y de uso social. Cada vez se habla también más del patrimonio como un proceso o como un constructo, es decir, no como algo que existe per se, y en las relaciones que se establecen entre los bienes o manifestaciones y los individuos y colectivos. Otro énfasis que hoy se pone es en la dimensión política del patrimonio, sobre sus usos políticos, es decir, la comprensión del patrimonio como un dispositivo político. También es importante decir que hoy ya no se habla del patrimonio singular, sino de los patrimonios. Se ha reconocido en el mundo y también en el Ecuador la existencia de patrimonios diversos. Por una parte, este patrimonio material, que es el que históricamente, el que tradicionalmente había sido protegido, conservado y reconocido, y el patrimonio cultural inmaterial, que empieza a abordarse, que empieza a reconocerse desde finales de los 90, con énfasis ya arrancado el nuevo milenio, a la par en que iban avanzando las reivindicaciones, el reconocimiento de la diversidad cultural. Entonces, no solo que hablamos de distintas aristas o distintas dimensiones que involucran el patrimonio cultural, sino también de diversos patrimonios, de patrimonios distintos que cohabitan en la cotidianidad de nuestros pueblos, de nuestros territorios. Muchas gracias, Gaby. Esta primera aproximación que nos da del patrimonio, este primer acercamiento. Vamos ahora pues a continuar con Andrés. Buenas noches, Andrés, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué relaciones hay entre el patrimonio y la educación? Desde la cultura y la educación hay diversas intersecciones y desde el patrimonio cultural imagino que muchas más específicas. Bienvenido, gracias por estar. Un gusto de tenerte, querido amigo. Muchas gracias, Alexis. Buenas noches con todos, Gaby, Carla. Gracias a Karina también, perdón. Gracias por la invitación. Bueno, es un tema en el que nos toca, pues, reflexionar algunos temas, ¿no? Sobre el patrimonio con su relación con la educación. En primer lugar, hay que destacar que la educación relacionada con el patrimonio puede tener dos vertientes. Una, desde la educación no formal y otra desde la educación formal. Desde la educación no formal, digamos, es todos los esfuerzos que se han hecho en los programas de difusión, de capacitación, de reflexión comunitaria en torno a la importancia del patrimonio, como ya decía Gaby, con sus múltiples dimensiones. Y aquí, digamos, nos acogemos a una dimensión, digamos, a una definición general para poder, digamos, aplicar la idea de cómo poder vincularla con la educación, que sería, digamos, todo ese legado cultural tangible e intangible en el cual la sociedad y las sociedades se encuentran representadas, ¿no? Y que le dan un valor especial, digamos, por llamarlo así, ¿no? Para darle una definición, digamos, sencilla para entrar con el tema de la educación. La otra arista es la educación formal. Y no es que no ha habido educación sobre patrimonio, sino que las ideas de patrimonio, de esta herencia, estaban insertas ya en los programas que no se llamaban propiamente de patrimonio, que ahora actualmente sí hay en algunas universidades, sobre todo en Europa y también en América Latina. En Estados Unidos tomó la enseñanza del patrimonio, del heritage, está vinculada siempre a lo que se llama en Estados Unidos la gestión cultural, pero que llama también la administración de las artes, ¿no? En Europa, en cambio, todas estas ideas del patrimonio estaban insertas en las escuelas de arte, en las escuelas de humanidades, en las escuelas de arquitectura y en las escuelas de antropología. Recordemos que en Europa hay una gran tradición, creo que es ahí donde, sobre todo desde la UNESCO, se comienza a reflexionar sobre la importancia de la preservación del patrimonio cultural, tanto tangible e intangible, es decir, tanto el patrimonio material, bien sean los grandes monumentos o bien sean los bienes culturales muebles que pueden trasladar. Y también ahora, a partir de la Convención del año 2003 de la UNESCO, esta nueva idea del patrimonio cultural inmaterial que ha tenido gran acogida. De hecho, las nuevas listas, en el caso del Ecuador, y David participó en una de ellas, en el sombrero de paja toquilla, el conocimiento detrás del sombrero de paja toquilla, de alguna manera es un boom ahora de la recuperación de este patrimonio inmaterial.
que a su vez sí hay formación con la educación a nivel de pregrado y sobre todo de posgrado, también en el patrimonio cultural inmaterial, porque se ha visto esta especie del giro del patrimonio, ¿no? Pasar de una dimensión monumental a una dimensión local, a una dimensión micro, pasar digamos, del concepto de que solo el patrimonio era tangible, a pasar a la idea del patrimonio intangible, que de alguna manera ahí se vinculan con todo lo que es los estudios de la cultura, con la propia antropología, etcétera, que es un poco vean que vemos en las corrientes de que todavía llaman patrimonio, porque también hay unas, digamos, algunas controversias de que si debería ser más bien memoria social o en esta visión mucho más comunitaria, pero en todo caso ha sido un gran, llamémosle justificativo para formar a las comunidades en el reconocimiento de su legado. Yo creo que eso es importante. Entonces, también hay este giro hacia el giro inmaterial del patrimonio y comienza a darse mayor énfasis en eso. Y cuando vemos precisamente en las últimas declaratorias, la gente ya está, por las personas que de alguna manera estamos vinculados a eso, estamos pendientes de los nuevos patrimonios que ingresan a la lista. Ahora, hay una gran discusión de si es qué son, cuáles son las entidades que deberían promover este conocimiento. Pues ya desde la educación no formal, pues todos los centros culturales están pendientes y es un área específica en la cual con la cual se educa, con la cual se toma conciencia. Hay el propio Ministerio de Cultura, cuando estuvimos ahí apoyando las actividades, desarrollamos posteriormente una metodología de apropiación social del patrimonio, apropiación comunitaria, perdón, del patrimonio, trabajando para dar esa posibilidad que las propias comunidades sean quienes pueden apropiarse y representar y tomar conciencia de su patrimonio e incluso nombrar lo que ellos consideran como patrimonio. Pero porque el campo de la academia también están insertas en todas las formaciones de la gestión cultural. En el país, por ejemplo, si bien no hay o ha habido temas de patrimonio más bien ligados con la arquitectura, que yo sepa, en este momento no hay una formación de posgrado en patrimonio cultural específico, pero sí está inserto en todas las formaciones de lo que es la gestión cultural que todavía hay en el país. Pero también en las escuelas de arquitectura, en las escuelas de historia, en las escuelas, por supuesto, de arte, incluso en el campo de la geografía, porque recordemos que hay un vínculo ahora también importante de no separar tan radicalmente la idea del patrimonio natural con la idea del patrimonio cultural. Entonces, hay esa primera entrada de la relación que yo le vería en el patrimonio de educación formal y educación no formal. Ambas están plenamente vigentes y muy dinámicas, desde luego, porque todavía la idea de patrimonio está, digamos, muy popular. Esa sería como mi primera reflexión, Alexis. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Gaby. También estamos, pues, queridos radioescuchas, mirando estas dimensiones, estas relaciones de la educación y el patrimonio. Hemos visto qué es el patrimonio, qué perspectivas pueden darse desde los ámbitos formales e informales de la educación, el rol que tienen las instituciones públicas, los centros culturales, además. Vamos a una primera pausa musical, al primer corte de esta noche en su programa educativo Rompe el Muro, Educación y Patrimonio, con Andrés Abad y Gabriela El Juri. Volvemos en un momento. Estamos de regreso luego de haber escuchado esta hermosa canción. Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Continuamos este diálogo de educación y patrimonio. Querida Gaby, ¿qué responsabilidades tiene la educación con el patrimonio? Andrés y tú mismo se han referido ya un poco a aquello, pero hay también en el país una educación, el patrimonio cultural, hay esa formación temprana en los chicos para mirar esta herencia que tenemos como pueblo, como sociedad, o hay deficiencias aún. Gracias, Alexis. Yo comenzaré por la segunda parte de tu pregunta y decir que en el Ecuador creería que hay dos espacios de la educación diferenciados, que es la educación superior y la educación de escuelas y colegios. Por un lado, en la educación superior, y un poco continuando con lo que ha dicho Andrés, han existido programas de formación, especialmente a nivel de posgrado,
en el ámbito del patrimonio cultural, ya sea de manera directa o indirecta, particularmente en temas de gestión y de conservación. Pero en el ámbito de los colegios, de las escuelas, que lo conozco menos en verdad, creería que existe una diferencia y que existe más bien una deuda con la formación en patrimonio. Por una parte, cuando se lo considera, sobre todo en los bachilleratos que tienen énfasis en turismo, se le aborda desde una mirada de mercado, estrictamente como recurso. Al mismo tiempo, y yo lo he visto de cerca cuando me ha tocado trabajar con docentes de colegios, recién acabo de pasar por un proceso en las provincias de Manabí y Pichincha, vemos que no existe una formación suficiente en los maestros en temas de cultura y de patrimonio. Muchas veces se manejan conceptos que ya fueron superados hace mucho tiempo, con visiones planas, acríticas de la cultura, e incluso folclorizantes. Pero sobre todo hay que decir que tenemos un modelo de educación que ha privilegiado ciertos patrimonios, ciertos saberes, incluso ciertas estéticas en detrimento de otras. Sobre qué responsabilidad tiene la educación en el patrimonio, yo diría que es en doble vía. Por un lado, educar en patrimonio para la conservación y la salvaguarda, que es importante, es decir, educar en patrimonio para la conservación y la salvaguarda del propio patrimonio, pero por otro lado, desde la educación, educar desde el patrimonio para una educación contextualizada. Y yo creo que eso es fundamental, es decir, educar desde el patrimonio para pensar la educación acorde a la realidad cultural y territorial de los estudiantes. Recordemos que la educación contextualizada hace del proceso educativo un proceso interactivo, dinámico, pero también responsable frente al entorno de los alumnos. Yo creo que existe una deuda grande en términos de patrimonio, y más aún si hablamos del ámbito del patrimonio cultural inmaterial al que refería Andrés, que es con el que más estoy vinculada, ¿no? Si miramos la educación en Ecuador, creo que en América Latina en general, vemos que ha existido un predominio de un modelo homogeneizante y monocultural que ha privilegiado los valores individuales en detrimento de lo colectivo, de lo comunitario, pero al mismo tiempo ha invisibilizado las potencialidades de la diversidad cultural. En ese sentido, creo que la deuda todavía está marcada. Si nosotros miramos nuestras ciudades, y más aún si vamos a los territorios rurales, vemos que domina un modelo homogéneo de educación que no ha permitido dar respuesta a las realidades territoriales del estudiantado. De igual manera, vemos que es escasa la articulación entre la escuela y las comunidades, lo que aleja a los contenidos curriculares de la realidad cultural de los estudiantes. Los profesores muchas veces ni siquiera conocen en los territorios rurales la realidad cultural del territorio. Y esto es bastante grave porque finalmente la escuela puede terminar marcando una ruptura, un quebranto entre lo que se enseña en la escuela y aquellos valores, aquellas prácticas que mantienen, que transmiten los padres, los abuelos, la comunidad. En ese sentido, creo que la escuela debería ser un espacio propicio para la sensibilización, para la valoración de los patrimonios culturales, pero sobre todo para el respeto, para la valoración de la diversidad cultural. Hoy se habla ya no tanto de una educación para la conservación y salvaguarda del patrimonio, que es importante, sino sobre todo de las potencialidades que tiene el patrimonio dentro del proceso educativo. Es decir, ¿qué tiene que ofrecer la educación en patrimonio para la formación integral de los estudiantes? Muchas gracias, Gaby. Estas aproximaciones que tenemos, pues a temas acuciantes, a los temas acuciantes de la educación, otra de las dimensiones de la educación que necesitan ser atendidas, ser miradas desde perspectivas quizás hasta holísticas. Querido Andrés, ¿qué acciones en especial a nivel educativo se han realizado para la preservación del patrimonio, sea desde el nivel público, sea desde el nivel privado, sea desde la iniciativa individual o quizás desde planificación de política educativa o política cultural? ¿Son suficientes estas iniciativas? Bien, muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta de amplia reflexión, ¿no? En primer lugar, al menos lo que hemos podido ver en el país, las acciones a nivel educativo han sido absolutamente insuficientes. Y no solo eso, sino que las pocas que habían han sido, en este momento no existen.
Me refiero, por ejemplo, ya en la base misma de lo que sería la responsabilidad de la educación con el patrimonio, digamos, para la preservación, que es la pregunta. Digamos que, por ejemplo, una carrera que existía en conservación y restauración que tiene que ver con el patrimonio, fueron cerradas en una de las universidades. Otras universidades existió también en el pasado, pero no se han vuelto a abrir. Es decir, la educación en este momento, en a nivel de educación superior, prácticamente está en crisis, yo diría, porque no hay una clara visión, incluso para generar políticas de Estado que vengan desde la academia ligadas con el patrimonio. Lo que se hace es, digamos, desde las facultades, lo que se ha visto es que algunas facultades y algunas universidades han hecho carreras paralelas entre arquitectura y conservación o arquitectura y restauración, pero se refiere más al patrimonio material. No se ha tomado, no he visto acciones que tampoco las universidades o centros educativos, menos los centros educativos de formación inicial y secundaria, hayan tenido iniciativas para eso, porque, digamos, se entiende de que estamos con la idea de profesionalizar a quienes se deben encargar del patrimonio. Y realmente hay una falta de perfiles incluso, porque cuando uno piensa de todos los sitios patrimoniales que necesitan de técnicos, más la descentralización del manejo de la cultura y patrimonio a los GATS por parte del gobierno, encontramos que la falta de profesionales que tengan clara idea de lo que hay que hacer en el tema de cultura y patrimonio son muy pocos. Entonces, también, por otra parte, lo que hacen los museos, que también conservan lo que llamaríamos el patrimonio cultural material mueble, es decir, las piezas de nuestro legado en general, me refiero a los museos que tienen relación con el acervo ecuatoriano, tampoco tienen ya les hace falta profesionales para en las filas de programas de restauración, de conservación preventiva, en el patrimonio inmaterial de salvaguardia o de revitalización, porque se manejan de una manera distinta. Y también integrarlos todos. Yo creo que siempre que hablo de estos temas suelo repetirlo, que en la medida que el patrimonio cultural material se inmaterializa a través de los símbolos, a través de su interpretación, se comunica mejor. Y por otra parte, el patrimonio inmaterial, por ejemplo, la receta gastronómica tradicional, cuando se vuelve material, también se comunica de mejor manera. Es decir, cuando se prepara la receta y podemos verla de alguna manera más tangible, ¿no? Porque el patrimonio inmaterial sabemos que está pues, en ese conglomerado humano de las ideas, de la memoria, etcétera, que son difíciles a veces de comprender por qué es el patrimonio inmaterial. Entonces, no hay una articulación tampoco con esa doble visión y tampoco con la naturaleza, con el patrimonio cultural, digamos, patrimonio natural, que cada vez más estas distinciones, ¿no? se pierden. De hecho, por ejemplo, hubo una idea de cuando se trabajaba los paisajes culturales, la idea de integrar todos los patrimonios en un contexto geográfico, ¿no? Ahora veo que más bien ha tomado relevancia los temas de geoparques, con la idea de nuevas ideas sobre la reflexión del territorio con la relación del acervo, de la memoria y del patrimonio, incluso nuevas ideas también que se acogen a la idea de bueno, entender lo que serían los geoparques, ¿no? Ahora también están, digamos, es una nueva categoría que también incluye el tema cultural. Bueno, aquí hay una vinculación de todo eso. Entonces, no hay tampoco en la educación alguna formación que articule todas estas nuevas reflexiones en torno al acervo y a la memoria colectiva, la memoria social, que una de sus materializaciones y como construcción social que decía Gaby es el patrimonio, es entender algo ya mucho más operativo. Ahora, no nos podemos mucho salir de la idea del patrimonio, porque el Ecuador, como sabemos, es signatario de de varias convenciones, entre esas dos importantes de la UNESCO, que es la que le fundamentan de seguir hablando del patrimonio y de que dentro de las instituciones de cultura tengamos subsecretarías o tengamos un instituto o tengamos en las propias ciudades áreas dedicadas al patrimonio. Me refiero a la convención, evidentemente, de 1972, que de alguna manera establece la idea del patrimonio cultural y natural, y la otra del año 2003, del patrimonio cultural inmaterial, es decir, el Ecuador es signatario de esas grandes convenciones.
Por tanto, ahí, evidentemente, está implícito la idea de preservar este tipo de patrimonio. De hecho, cuando bien, ya en este caso, en esta visión, digamos, oficial del patrimonio, en la cual se inserta la UNESCO, hay que preparar planes de salvaguarda, de preservación, de revitalización de cualquier que sea el patrimonio, ¿no? Es así, una cosa así. Bueno, en el patrimonio inmaterial hay también representativos, digamos, en los que están más bien en vigencia y que es un reconocimiento, pero hay unos en peligro. Entonces, claro, sí son esfuerzos que se hacen en base más bien a que, como hemos hablado en la cultura, quizás el campo del patrimonio es el más normado. Y ante eso, de todas maneras, es preferible que no tener nada. Pero, por supuesto, los esfuerzos no son suficientes. En algunos casos se ha evadido la ley, se ha ido totalmente en contra, incluso buscando los vacíos legales, y lo que se ha hecho es pues, un atentado al patrimonio. Me refiero a muchas construcciones, tanto en algunas ciudades de Quito y Cuenca, por mencionar dos ciudades, en las que, a pesar de existir una normativa que decía que el patrimonio es algo que está muy normado, pero por más normado que sea, a veces el más no acatado, se ha aprovechado de esos vacíos legales y se ha atentado. Entonces, es toda esta idea de preservar no es realmente algo que consideramos que hemos sacado una buena nota como comunidad, como país y como ciudades, ¿no? Quedamos debiendo de largo para eso, porque muchas acciones han sido por omisión, no estamos plenamente conscientes, y como decía ahora, ni siquiera hay hasta el momento escuelas, ni de pregrado, que yo sepa, que antes había, de conservación y restauración del patrimonio. Entonces, eso va generando de todas maneras un vacío, porque si bien estamos avanzando en algunas ideas de reconocimiento colectivo a través de múltiples entradas, entre esos también, por supuesto, el área de las ciencias sociales humanas, los estudios de la cultura, la propia antropología, cada vez más vemos que la gente tiene una preocupación, pero en cambio la oferta para formación es absolutamente limitada. Entonces, los propios museos, decía, también en sus áreas, en general también, están en crisis, ¿no? El concepto de museo también hoy está en proceso emergente de reconfiguración, porque si bien preservan algo tangible, este momento, por lo que hemos vivido en esta transformación global, el reto más importante es cómo llegar y cómo hacer que las personas se apropien de lo que existe en los museos, que ya no podemos esperar que todo el mundo vaya a los espacios, sino cómo los espacios van a las personas, que es la gran discusión actual en los museos, en general, como preservadores del patrimonio. Eso sería, Alexis, digamos, como una segunda reflexión. Muchas gracias, Andrés. Importantes apreciaciones, queridos radioescuchas. Tenemos, por ejemplo, y estar con los dos, queridos amigos, me recuerda aquellos días en que había un ministerio coordinador del patrimonio en este país, un ministerio que, como dice Andrés, trataba pues del patrimonio natural, el patrimonio cultural, como una iniciativa del Estado, ¿no? También es penoso escuchar de que la formación, las instituciones encargadas de promover especialistas en este tema, pues han desaparecido. Y pues ahora vamos a un corte y luego de este corte, queridos radioescuchas, vamos a conversar pues de lo prospectivo, de qué podemos hacer, de estos, profundizar un poco en este diagnóstico y a la vez profundizar también en las soluciones que pueden darse. Volvemos luego de este segmento. Estamos en el programa educativo de los jueves, Rompe el Muro, conversando con Andrés Abad y Gabriel Erjuri sobre la educación y el patrimonio. Finalizando este segmento, este diálogo de esta noche, Gaby, ¿qué iniciativas educativas pueden desarrollarse con relación a las diferentes dimensiones del patrimonio cultural? Ahí creo que mucho de imaginación, mucho de sueño, quizás también mucho de factibilidades en un contexto, en el contexto que vivimos, ¿no? El contexto de presupuestos bajos para la educación, de procesos de reducción del Estado, pero es ahí, pues, tu mirada, tu perspectiva.
Bueno, no son tiempos sencillos para la educación y creo que no son tiempos tampoco alentadores para el ámbito de la cultura y el patrimonio y las deudas son cada vez más grandes frente a estos sectores. Yo creo que de alguna manera el diagnóstico que ha presentado Andrés también nos da líneas de por dónde deberían ir ciertas salidas, ¿no? Pero ya en el ámbito concreto de la educación en relación al patrimonio cultural, yo creo que lo más importante es propiciar sinergias entre el Sistema Nacional de Cultura y el sistema de educación, a fin de transversalizar, que es algo que ya se viene hablando muchísimos años, pero parece que no hay oídos, ¿no? ¿Cómo transversalizamos contenidos de cultura y patrimonio en las mallas curriculares? Y eso es fundamental. Yo me pregunto qué tanto dialoga el Ministerio de Cultura con el de Educación. Y si es que existe ese diálogo, cómo ese diálogo se concreta en políticas públicas, en programas, en acciones concretas. Y yo me temo que eso no está ocurriendo, ¿no? También creo que es importante, además de estas sinergias entre el ámbito de la educación y de la cultura, desde sus instituciones máximas, que son los propios ministerios que emiten la política pública, creo que también es importante capacitar y sensibilizar a los docentes en temas de patrimonio cultural, generar procesos de formación continua para los docentes en temas no solo de patrimonio, sino yo creo que de cultura, de interculturalidad, de diversidad cultural. También es importante ampliar los espacios de aprendizaje. Yo digo que de cierta manera hay que sacar a la escuela de la escuela para fortalecer los espacios formales y no formales de transmisión de saberes, para generar espacios de intercambio de conocimientos, de diálogo intergeneracional, de intercambio de saberes, ¿no? Y eso no siempre ocurre, sobre todo hoy que estas mallas curriculares, que este cumplimiento de contenidos es tan estricto y tan rígido, y además pensado de manera tan global, sin considerar las particularidades de cada territorio. Creo, y bueno, ya lo ha dicho Andrés, que es importante potenciar en los museos y centros culturales las unidades de educación sobre patrimonio. Recordemos que en los centros culturales, que en los museos, uno de los ejes fundamentales es la educación, es la sensibilización, y habría que preguntarnos qué está pasando con ese eje en nuestros museos, en nuestros centros culturales. Es importante generar materiales educativos con contenido sobre patrimonio, pero yo creo que no solo eso, sino también con pertinencia territorial, es decir, seguimos transmitiendo estos grandes patrimonios nacionales a son de estos discursos de la cultura nacional, pero sin recapacitar mucho sobre las particularidades, sobre esos valores patrimoniales en el territorio, que muchas veces no son los grandes patrimonios, que muchas veces no son esos patrimonios reconocidos a nivel mundial, pero que tienen enorme valor y que hacen sentido a nivel territorial. Y yo creo también que la educación, el ámbito de la educación superior tiene un rol importante. Las universidades, y ha dicho Andrés, han existido varios programas de formación, sobre todo a nivel de, de posgrado. En Cuenca, por ejemplo, las dos universidades, la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAY, recientemente también la Universidad Salesiana, han ofertado programas en el ámbito de la conservación, de la museografía, de la restauración, de la conservación del patrimonio edificado, de la gestión cultural. Sin embargo, también, de cierta manera, muchos de esos programas ya no están vigentes. Y yo creo que ahí hay un rol importante de la academia en volver a ofertar programas de formación de tercer y cuarto nivel en los ámbitos de gestión, conservación y salvaguarda del patrimonio. Y este es un tema importante, pero también complejo, porque si miramos el contexto actual, vemos que existe más bien una crisis de las ciencias sociales en nuestras universidades, pero también una crisis de la cultura en la priorización y en la visión de la política pública, sobre todo desde las instituciones que son llamadas a su tratamiento, a su conservación y a su salvaguarda. Por eso decía antes, no son los mejores tiempos para la cultura, para el patrimonio. Yo creo que en términos generales, más allá de la propia educación, cuando pensamos el patrimonio, yo siempre les digo a mis estudiantes, pensemos el patrimonio en sus términos jurídicos, incluso económicos, si se quiere, ¿no? El patrimonio es un conjunto de derechos, pero también es un conjunto de obligaciones, y parece que muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que el patrimonio es también un conjunto de responsabilidades. Andrés nos hablaba, por ejemplo, de las responsabilidades que tenemos frente a los bienes o manifestaciones que han sido declarados patrimonio mundial, pero también frente a esos patrimonios que han sido declarados patrimonio nacional.
Yo hablo mucho del patrimonio como pastillaje, como decorado, porque aparece mucho como membrete, se lo usa y se lo abusa discursivamente a conveniencia. Pero el momento de generar políticas públicas, vemos que esas políticas están cada vez más ausentes, tanto en el plano del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Y yo creo que allí hay como dos deudas frente al patrimonio. La una es desde el Estado, desde las instituciones, que es en primer lugar la ausencia de políticas públicas. Vemos también que muchas veces los tiempos políticos no coinciden con los tiempos del patrimonio y ahí hay problemas. Hay una falta de voluntad política sobre la cultura y el patrimonio. Vemos que la cultura sigue siendo la última rueda del coche y más en épocas de crisis como la que vivimos actualmente. Vemos que siguen habiendo miradas planas, románticas, folclorizantes, pero también mercantilistas y eventistas. Esa mirada del patrimonio como show. Hay un abuso discursivo del patrimonio para el momento de la foto, de la promoción turística, pero poca acción frente a la conservación. Pero por otra parte también hay que acordarnos del rol de la ciudadanía. Y vemos que muchas veces ha existido un divorcio entre el discurso autorizado de los expertos del patrimonio, la gente que piensa el patrimonio desde la academia, desde la burocracia, desde la política, y lo que los ciudadanos realmente están sintiendo como su patrimonio. Y aquí habría que preguntarnos, lo mismo aplica para la educación, ¿qué patrimonios son los que promovemos? ¿Qué patrimonios están siendo visibilizados? Pero también qué patrimonios están siendo invisibilizados. Junto a esos patrimonios invisibilizados, ¿qué actores sociales están siendo invisibilizados? ¿O qué memorias otras de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, están siendo recogidas en los discursos autorizados, académicos, técnicos y burocráticos sobre el patrimonio? Y aquí hay que preguntarnos también sobre los sentidos de apropiación. Finalmente la gente cuida y valora lo que le hace sentido, lo que le representa algo. De manera que la tarea de sensibilización y la tarea de educación patrimonial debe ser una tarea constante, pero también reubicando los conceptos de patrimonio y pensando desde los sistemas de valoración de la propia gente. Lo que dijo hace un momento Andrés, ¿qué patrimonio reconoce la gente? ¿Cómo nombra la gente a sus patrimonios? ¿Qué sentido tienen esos patrimonios para la gente? Gracias, Gaby. Varias aproximaciones, queridos radioescuchas, varias propuestas, vinculaciones también con la realidad. Quizás, Andrés, para dar un cierre, una mirada más directa a este problema. ¿Cuáles son los problemas patrimoniales más acuciantes desde una dimensión amplia, ¿no? Que trasciende incluso el enfoque educativo? ¿Cuáles son estos acuciantes problemas? ¿Cómo se podrían solventar? Muchas gracias. Bueno, quisiera referirme en algo importante que tocó Gaby, que yo lo quería también mencionar. Esta idea de que el patrimonio está demasiado supeditado al tema del turismo. Y eso lo vemos en otros patrimonios, incluso en el natural, ¿no? En que nosotros cuando pensamos en Galápagos como patrimonio estamos pensando en el ingreso de divisas y no realmente como colectividad deberíamos primero hacer conciencia de la importancia de la preservación de la biodiversidad del planeta, es decir, con esa conciencia. Entonces, creo que el primer problema es la verdadera concientización sobre la importancia del patrimonio como legado de importancia para la convivencia humana, ¿no? Para las sociedades y dentro de eso, de su legado, ¿cierto? Eso creo que es principal para mí, el fondo, ¿no? Y luego, por ejemplo, vemos la poca articulación de las entidades o incluso universidades también en temas de investigación, para tener una visión articulada sobre los problemas acuciantes del tema del patrimonio, con las diferentes divisiones y enfoques, ¿no? Que están muy bien. El caso, por ejemplo, más patente y patético que hemos visto es el caso de Zaruma, ¿no? Una ciudad patrimonial, patrimonio nacional. Incluso en algún momento se propuso su candidatura como patrimonio mundial. Y vemos que no ha habido una política de prevención de todo lo que significa la destrucción del patrimonio. Es decir, aquí vemos claramente de que a pesar de que había estudios y a pesar de que se alertó, pues una ciudad importante patrimonial. Bueno, todas las ciudades son importantes quizás para
la construcción social, todas son patrimoniales, pero en este caso en concreto, que es declarada Patrimonio Nacional como ciudad y en algún momento les estaba haciendo el expediente mundial incluso, vemos el olvido, ¿no? Y llegamos a una situación en la cual tenía que suceder lo que sucedió en Zaruma para este rato ponernos a reflexionar. Ese es un caso de los múltiples, ¿no? Incluso en preservación y en protección del patrimonio. Recordemos en algún momento los temas de seguridad, por eso se sustrajeron las custodias del Museo de las Conceptas en Riobamba, y todo lo que eso significó de pérdida para la ciudad hasta ahora, ¿no? Y muchos otros casos, ¿no?, que cada vez van apareciendo. Entonces, no hay una articulación, una visión global de el momento solventar los problemas importantes del patrimonio. Aun cuando los Ministerios de Cultura, con su subsecretaría de Patrimonio, hacen a medida de sus posibilidades, no se diga el INPC, cuando a veces se critica el INPC, es decir, bueno, ¿qué preferíamos? ¿Un Estado sin el INPC o un Estado con el INPC? De todas maneras, el INPC lleva de alguna manera un registro, un inventario que hay, que ya de alguna manera es bastante. A veces no sabemos de lo que tenemos y las colectividades, muchas comunidades tampoco hacen ese reconocimiento. El otro tema es, a ver, ¿cómo podríamos ya en concreto dar una alternativa, ¿no? Yo creo que evidentemente ahora con estos nuevos modelos de planificación y de gestión del Estado es empoderar a los GATS, no le veo otro este momento, porque encargar todo al Estado a que maneje todo sería muy complejo. Sí tiene que monitorear evidentemente como ente rector, pero yo creo que hay que ir a una política agresiva de fortalecimiento a los GATS en los temas de no solo educación patrimonial, sino también del fomento a la inversión del patrimonio. Y esto significa, por supuesto, a la preservación y salvaguardia, bien sea en lo material o inmaterial, y que se establezca una cosa tan simple, que los GATS declaren que un porcentaje, aunque sea pequeño, del presupuesto vaya para el establecimiento de políticas públicas patrimoniales. Y la creación de zonas francas de la cultura. ¿Qué significa eso? Incentivos, tanto tributarios, cuanto de subvenciones, cuanto de posibilidades para que quienes tengan, pues, se requiere cierta sensibilidad patrimonial, puedan acceder a un mecanismo de apoyo económico finalmente, porque muchas de estas cosas terminan evidentemente en recursos, ¿no? Nos guste o no, terminan en eso, porque el hecho de elaborar un plan, el hecho de elaborar un programa, un simple proyecto, implica que hay necesidad de tener técnicos, de tener una visión, y eso requiere profesionales. Entonces, con eso vamos formando una cultura en torno a una nueva cultura, que si en un momento de alguna manera el Ecuador sí tuvo esta percepción de generar una cultura en torno a la profesionalización y a la acción patrimonial y cultural, por supuesto, que están ligadas. Entonces, creo que por ahí, a través de los GATS, deberíamos establecer alguna salida, porque no le veo, desde mi punto de vista, quizás ustedes puedan aportar en esta idea, o tener otra, por supuesto, de establecer una alternativa. No la veo sino a través de los locales, porque es ahí donde las cosas suceden, ¿no? Finalmente, también con esa idea, pues pasamos de lo global a lo local y impactamos globalmente, como se dice, con el trabajo comunitario incluso, pero que tiene que haber conciencia, o sea, una obligatoriedad legal, que es importante al inicio, para ponerlo, aunque sea un porcentaje, eso se me ocurre en este momento, para la inversión patrimonial. Porque los problemas realmente son dramáticos. Y sobre el patrimonio, por ejemplo, de las lenguas, por mencionar, ¿no? Que no me refiero a la lengua principal no española, que sería en este caso el quichua, sino, por ejemplo, a nuestros otros pueblos y nacionalidades, que realmente vemos, y a nivel mundial ya se alerta, ¿no? Que cada año se pierden como, no sé, 700 lenguas, una cosa enorme, ¿no? Lo que vamos perdiendo es el patrimonio lingüístico, el patrimonio cosmovisivo, el patrimonio, toda la memoria transmitida de generación en generación, es decir, por mencionar un ejemplo. Entonces, es un momento de emergencia para el patrimonio, material e inmaterial. Y creo que este programa importante que Alexis nos ha invitado, nos da que pensar. De hecho, nos ha vuelto al terreno de los hechos, porque con toda esta situación del cambio del mundo, estábamos un poco preocupados del patrimonio de la vida más que del patrimonio
cultural. Y creo que ahora hay que darle un vuelco y nuevamente poner en el tapete la importancia de estas acciones, ¿no? Eso sería un poco mi reflexión, Alexis. Gracias, Andrés. Qué importante nos has nos has hecho recordar algunos temas. El caso de Zaruma, una ciudad patrimonial, queridos radioescuchas. Quizás muchos no lo sabían. Una ciudad que un amigo mío conversaba y me decía, vayan a visitar Zaruma porque va a desaparecer. Una ciudad hermosa. Las perspectivas generales de la pérdida de ese patrimonio inmaterial lingüístico, varios aspectos de esta herencia que hablábamos, de esta herencia que tenemos como sociedad que debemos mantener. Estamos casi cerrando nuestro programa. Brevemente, las últimas apreciaciones, algo que quisiera subrayar, querida Gaby, algunos temas que quedaron fuera de este diálogo y que quisiera referirte. Gracias, Alexis. Muchas gracias. Yo quisiera solo cerrar retomando dos cosas, una que ya hemos mencionado antes y otra que acaba de mencionar Andrés, ¿no? De cómo en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir como humanidad y con tantos problemas sociales, políticos, económicos, parece que a veces no nos queda tiempo para pensar en la cultura, para pensar en los patrimonios, pero alguien tiene que estar pensando estos temas y no hay que olvidar frente a la prisa de lo urgente, no hay que olvidar estos temas que también son importantes y que van quedando de alguna manera rezagados frente a este torbellino de urgencias que tenemos, ¿no? Lo otro, volviendo al tema de la relación educación, patrimonio, decir que insistir en esto de la doble vía, ¿no? Por lo general pensamos, yo misma en muchos espacios había insistido en esta importancia de educar en temas patrimoniales en la escuela, en el colegio, desde la infancia, para conservar el patrimonio, pero con los años he cambiado un poco la visión y pensando un poco en esta idea del patrimonio como dispositivo, creo que más que pensar en la educación para la conservación del patrimonio, hay que pensar en la potencialidad que tiene el patrimonio en procesos más sanos, más contextualizados, más integrales de educación. ¿Qué tiene que ofrecernos el patrimonio para mejores procesos educativos? Y con eso creo que cerraría y nuevamente agradecerte, Alexis, por la invitación. Agradecerle siempre a Andrés, que es grato escucharle. Muchas gracias a ti por estar, muchas gracias Andrés. Un gusto para mí estar con dos queridos amigos, con dos también colegas, no académicos, fuimos colegas en una institución pública justamente trabajando estos temas culturales, patrimoniales de la memoria y ahora pues en la academia. Querido Andrés, tus palabras finales, tus reflexiones finales sobre este diálogo que hemos tenido esta noche. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente agradecer por la oportunidad. Creo que a los tiempos asistimos a una reflexión sobre el tema. Debo felicitar a Alexis de tener esa preocupación porque ya nos habíamos olvidado por tantas cosas de la importancia de esto. Y finalmente, pues hacer un llamado para buscar ya ahora, digamos, en este nuevo periodo de tiempo y también de gobierno, quizás, a proponer ideas en lo posible para dar la importancia en la preservación del patrimonio, porque finalmente ese es hacia donde vamos, y empoderar a los quienes lo tienen en su cercanía, ¿no? Entonces, eso pues, y agradecer por la invitación y saludar a Gaby también, que siempre es grato también vernos en estos espacios, a Karina y a Alexis. Muchas gracias, eso sería. Gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que están cada jueves a las 7:30 de la noche siguiéndonos. Gracias a nuestros dos invitados, dos queridos amigos que han compartido su experiencia, que han compartido su conocimiento con nosotros. Nos vemos el otro jueves aquí en Radio Voz Andina Internacional en su programa de educación Rompe el Muro. Les deseo un lindo fin de semana para ustedes, para todos. Salud y alegría, muchos momentos de felicidad en este 2022, lo reitero. Nos vemos el siguiente jueves. Soy Alexis Oviedo, conduciendo y produciendo este programa
y gracias a Karina Torres, que está siempre en los controles y en la parte técnica para poder llegar cada jueves con ustedes. Un fuerte abrazo, hasta el siguiente jueves. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro.